Hola, buenos días a todos. Eh, Soy Miriam Sandy, secretaria de la Sociedad Valenciana de Cardiología, y hoy tengo el placer de presentar y de moderar a un compañero y amigo que trabaja muy cerquita. Es el doctor Carlos Chamorro Fernández del Hospital Verge dels Lliris d'Alcoi, Virgen de los Lirios de Alcoy, que nos va a hacer un repaso y una actualización sobre el diagnóstico y el tratamiento de la hipertensión eh, pulmonar. Como sabéis, es un tema que en muchos hospitales pues se encarga más neumología que cardiología o incluso se hace de forma compartida. Y aprovechando que tenemos unas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología no muy antiguas, son relativamente recientes, son de 2024, pues hemos contactado con Carlos, que es un experto reconocido a nivel nacional, para que nos pues comente lo que él considera que es más importante desde el punto de vista diagnóstico y también desde el tratamiento, a ver si nos puede ayudar en nuestro día a día. Así que sin más, le doy paso para que comience con su sesión y bueno, un saludo a todos de nuevo. Carlos, cuando quieras. Hola, buenas. A ver, muy bien. ¿Veis la pantalla? Buenos días. Gracias, Miriam, por tu amable presentación. Gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología la oportunidad que me brinda de compartir con vosotros estos minutos a primera hora de la mañana para hablar de actualización en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Y bueno, sin más preámbulos, eh, entro ya de lleno en materia, ¿no? Sabéis que la hipertensión pulmonar es una condición a la que nos enfrentamos muy habitualmente en la práctica habitual, y esto es así porque hasta el 1% de la población general y al menos el 10% de la mayor de 65 años sufrirá algún tipo de hipertensión pulmonar, que como bien sabéis puede ser debida a una vasculopatía arterial pulmonar, a una cardiopatía izquierda, a enfermedades respiratorias, una embolia de pulmón u otras muchas causas. A lo largo de los años se han ido celebrando simposium que han ido clasificándola y agrupando por patologías que comparten características clínicas histopatológicas comunes y, consecuentemente, similar respuesta a tratamientos concretos y, por tanto, similar pronóstico. Si bien es cierto que las causas más frecuentes son las cardiopatías izquierdas y la enfermedad respiratoria, sabemos que se encuentran involucradas muchísimas otras causas y hay que aprender a detectarlas e identificarlas adecuadamente si queremos modificar el futuro de los que la padecen. Pues el tratamiento va a diferir mucho y lo que para unos puede ser claramente beneficioso, usados en otros, pues puede ser fútil, costoso o incluso perjudicial desde el punto de vista clínico, ¿no? Vamos a reservar el término de hipertensión arterial pulmonar para referirnos a la hipertensión que es debida a una vasculopatía arterial pulmonar propiamente dicha. El paradigma es la hipertensión pulmonar idiopática. Sabemos que esto es una enfermedad rara que afecta entre 6 y 26 casos por millón de habitantes y probablemente más si hablamos de pacientes con disnea. Pero bueno, de aquí ya sabemos que nos enfrentamos a una enfermedad rara de difícil manejo, mal pronóstico, y por lo tanto vamos a tener que hacerlo de una manera ordenada y clara. Y para ello lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico diferencial preciso. Recurriremos a algoritmos de diagnóstico diferencial como extensos, como este que nos propone la guía de práctica clínica, en el que veremos que de forma escalonada vamos a ir descartando las causas más prevalentes, a sabiendas que pueden estar coexistiendo varias causas en un mismo sujeto. Pero bueno, las causas más frecuentes, como habíamos dicho, la enfermedad respiratoria y las cardiopatías izquierdas, seguido de la enfermedad respiratoria. El ecocardiograma aquí se impone como una prueba de indudable valor, pues rápidamente nos va a orientar ya hacia etiologías específicas de hipertensión pulmonar, y lo que es importante también es que nos va a ofrecer un diagnóstico de probabilidad de hipertensión pulmonar. Y recalco probabilidad porque cuando necesitemos confirmar la hipertensión pulmonar, por ejemplo, para encasillar al paciente en el grupo 1 e iniciar un tratamiento de vasodilatador pulmonar, deberemos realizar sí o sí un cateterismo cardíaco derecho, que es la prueba confirmatoria. Y esto es así porque hipertensión pulmonar y cateterismo cardíaco se encuentran íntimamente ligados ya desde la propia definición. Con independencia de la causa que motive la hipertensión pulmonar, clásicamente se definía la hipertensión pulmonar como una presión media en arteria pulmonar mayor de 25 milímetros de mercurio. Y digo clásicamente porque sabemos que aunque es el punto de corte que se estableció para la mayoría de ensayos clínicos y estudios en hipertensión pulmonar, se eligió de forma arbitraria. Hoy sabemos que la mayoría de sujetos, vamos, que los sujetos sanos deben tener una presión media en arteria pulmonar
por debajo de 20 milímetros de mercurio. Y las guías se hicieron eco de ello y modificaron la definición. Luego, atendiendo al valor de la presión de llenado del ventrículo izquierdo o su subrogado, que sabemos que es la presión de enclavamiento, la clasificaremos como precapilar cuando la presión de enclavamiento sea menor o igual de 15 milímetros de mercurio o poscapilar cuando sea mayor de esos 15 milímetros de mercurio. Con esto no basta solamente para diagnosticar hipertensión arterial pulmonar de grupo 1, para ello deberíamos además excluir otras causas de hipertensión pulmonar precapilar, deberíamos excluir la enfermedad respiratoria, la tromboembólica pulmonar y además se debe cumplir el criterio de un aumento de resistencias pulmonares por encima de 2 unidades BUT. Pues es este el marcador hemodinámico de la existencia de una vasculopatía arterial pulmonar. Y una de las grandes novedades también, y sobre todo también para nosotros en nuestra unidad, ha sido la reintroducción del término de hipertensión pulmonar de ejercicio. Y hablo de reintroducción porque ya en 2004 se definía hipertensión pulmonar como de esfuerzo cuando la presión media durante un cateterismo de esfuerzo superaba los 30 milímetros de mercurio. Sin embargo, este término de hipertensión de esfuerzo se eliminó de la definición en 2009, en el 2009 debido pues, a incertidumbre sobre la interrelación del envejecimiento normal con los cambios en el gasto cardíaco y con la fisiopatología y la fisiología de la circulación pulmonar. Y también debido a la ausencia de datos sobre la relevancia clínica y pronóstica de este punto de corte, de esta definición de 30 milímetros de mercurio. Hoy sabemos que sujetos que con el envejecimiento normal o en sujetos incluso jóvenes que son capaces de aumentar el gasto cardíaco hasta por encima de 30 a 40 litros por minuto, se pueden superar con facilidad este punto de corte de 30 milímetros de mercurio. No obstante, como decía, se reintroduce el término de hipertensión pulmonar, pero de esfuerzo, pero con una nueva definición. Una nueva definición que no se basa en valores absolutos, sino en algo más dinámico, ¿no? Se basa en la relación entre la presión media de la arteria pulmonar y el gasto cardíaco. En el diagnóstico lo estableceremos cuando el slope de la recta que relaciona la presión media y el gasto cardíaco entre el reposo y el ejercicio supera los 3 milímetros de mercurio por litro y minuto. ¿Qué pasa? Que en el sujeto con hipertensión pulmonar hay un aumento desproporcionado de la presión con respecto al gasto. O lo que es lo mismo, aumenta la presión, pero el ventrículo derecho es incapaz de adaptarse y no aumenta el gasto cardíaco. Esto es lo patológico. ¿Vale? Con esto podemos decir que el paciente tiene hipertensión de esfuerzo, pero no podemos decir si es de tipo precapilar o postcapilar. Para poder definirlo, lo que podemos hacer es un análisis conjunto de la presión de enclavamiento. El comportamiento de la presión de enclavamiento de la misma manera con el gasto cardíaco. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar de esfuerzo, lo que va a hacer es que la PCP aumente, la presión de enclavamiento aumente de forma desproporcionada respecto al gasto, con un slope en este caso, mayor de 2 milímetros de mercurio litro minuto. Bueno, pues esta nueva definición, vemos que de hipertensión pulmonar, vemos que sí que tiene un correlato pronóstico. Los pacientes que tienen esta hipertensión de esfuerzo parece que tienen un peor pronóstico, una peor capacidad de esfuerzo y además desarrollarán en un futuro, en muchos casos, hipertensión pulmonar de reposo. Aquí os traigo un caso, un paciente nuestro, en nuestra sala donde hacemos, donde hacemos las pruebas de los cateterismos, ¿no? Vemos un paciente conectado a una prueba, a un cicloergómetro, ¿no? Le hemos puesto un protocolo de esfuerzo que previamente, bueno, un dato importante es que antes de hacer el cateterismo de esfuerzo hagamos una prueba de esfuerzo cardiopulmonar que va a hacer que saquemos más rendimiento a la interpretación de la prueba, ¿no? Y el protocolo que utilizamos en la ergospirometría va a ser el que utilicemos aquí en el cateterismo. Vemos que este paciente, por criterio clásico, habíamos dicho que habría aumentado, tenía hipertensión de esfuerzo porque pasaba de 24 a 34. Sin embargo, vemos que el slope es de 2, es tan solo de 2 milímetros de mercurio por litro minuto. Fijaos que es verdad que aumentaba la presión de media en la arteria pulmonar, pero es que el gasto se duplicaba. De 5 pasaba a 10 y las resistencias bajaban, se quedaban por debajo de 2 unidades de BUT, con lo cual este paciente no tiene hipertensión de esfuerzo. Además, veíamos que tampoco aumentaba la presión de enclavamiento de forma desproporcionada, con un slope de 1,1.
¿A quién hacemos estas pruebas? No a todos, evidentemente. Lo haremos en poblaciones de riesgo, pacientes que, por ejemplo, tengan una enfermedad tromboembólica crónica y no tengan hipertensión pulmonar en reposo, o pacientes con enfermedad de tejido conectivo, espectro de esclerodermia, y no tengan hipertensión pulmonar en reposo, pero tengan síntomas, una disnea inexplicada. Pues en ello estos pacientes nos pueden arrojar bastante luz este estudio. Y bueno, hasta ahora hemos hablado ampliamente del diagnóstico, ¿no? Sabemos ya que nos espera un esfuerzo importante, ¿no? Vamos a consumir tiempo, recursos y lo siguiente es que si esto merece la pena, ¿no? Sabemos que la hipertensión arterial pulmonar es a priori una enfermedad de muy mal pronóstico y esto es especialmente cierto si nos enfrentamos a ella de una manera contemplativa, como ocurría en 1991, cuando no teníamos más remedio, no había opciones terapéuticas y no nos queda otra opción que mirar cómo pasaba, cómo nuestro paciente se iba deteriorando y entonces la supervivencia era tan solo del 38% a 5 años. Hoy día, gracias a un avance en el conocimiento, gracias a una mejora de las condiciones de vida, a una actitud más proactiva y sobre todo gracias a la disponibilidad de tratamiento eficaz y seguro, pues observamos que la supervivencia ha cambiado de forma radical. A 5 años se sitúa en torno al 70%, lo que supone el doble que en 1991. Y una vez tengamos claro el diagnóstico y antes de iniciar un tratamiento debemos ser conocedores de la situación de riesgo de nuestro paciente, pues esta situación de riesgo va a ser la que determine la intensidad y el tipo de tratamiento que voy a utilizar, ¿no? Para ello puedo hacer uso de las escalas de riesgo propuestas como el clásico semáforo este que veis, que lo propone la Sociedad Europea de Cardiología, donde vemos que se agrupan características clínicas, hemodinámicas y de imagen. Bueno, pues con esto nuestro objetivo va a ser llevar al paciente a la zona verde del semáforo, a la zona de bajo riesgo. Porque es verdad que la situación basal de riesgo del paciente va a ayudarnos a predecir su mortalidad al año o a 5 años. Pero si hay algo que nos va a predecir mejor, va a ser la forma de evolucionar el paciente. Esto es, los pacientes que se estabilizan o mejoran a una situación de bajo riesgo van a tener una supervivencia formidable frente a los pacientes que se estancan o se deterioran en una situación de alto riesgo, vamos a ver que van a tener sus días contados. ¿Y cómo hago yo para llevarme al paciente a la zona verde del semáforo? Bueno, pues si bien es cierto que el tratamiento farmacológico es el que procura los mejores resultados, no debemos pasar por alto una serie de medidas generales y de soporte que claramente pueden hacer inclinar la balanza. En primer lugar, sabemos que a estos pacientes hay que estimularlos a realizar un ejercicio físico que no sea excesivo, que no sea causante de síntomas. Sabemos que los programas de rehabilitación cardíaca son capaces de mejorar la capacidad de esfuerzo expresada en forma de consumo pico de oxígeno, pero también mejorar los parámetros hemodinámicos de presiones, gastos y resistencias. La deficiencia de hierro es frecuente en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar, no solamente en pacientes con Eisenmenger, y sabemos que esa deficiencia de hierro se asocia a una disminución de la capacidad funcional y probablemente también a un aumento de mortalidad, y ello con independencia de la presencia de anemia y de su grado de severidad. Por otro lado, tenemos experiencias que apoyan el uso de hierro carboxilmaltosa intravenoso que procura una mejoría de la calidad de vida y la capacidad de esfuerzo utilizado en estos pacientes. Respecto a las intervenciones quirúrgicas, pues tengamos claro que estos pacientes, si no queremos llevarnos sustos, cuando tengan que someterse a una cirugía no cardíaca, sean remitidos a centros expertos que cuenten con personal de anestesia entrenado en el manejo de pacientes con hipertensión pulmonar. Y respecto al embarazo, bueno, puede haber alguna ocasión, algún caso puntual comentado en alguna publicación de buena experiencia, pero lo habitual es que se asocia a una morbimortalidad materno-fetal muy alta y por lo tanto se desaconseja el embarazo en estos pacientes. La anticoagulación, que de toda la vida parece que era lo indicado de forma indiscriminada, pues hoy se reserva exclusivamente para cuando haya una indicación expresa para ello, como una fibrilación auricular, un antecedente de tromboembolia pulmonar o la presencia de trombosis in situ en las arterias pulmonares, que no son infrecuentes en algunos de estos pacientes, sobre todo Eisenmenger. Eh, y luego tenemos muy claro que tenemos de enfrente a pacientes con insuficiencia cardíaca de tipo derecho, no izquierdo, y por lo tanto no vale
no vale tratarlos igual. Betabloqueantes y ecaibabradina no solamente no provocan, no procuran ningún beneficio en estos pacientes, sino que además se ha visto que pueden llegar a ser incluso perjudiciales. Y respecto a ARNI y SGLT2, pues no tenemos experiencia, con lo cual no se deben recomendar su uso. Bueno, y ahora entrando ya de lleno en el tratamiento farmacológico, que sabemos que es lo que claramente ha hecho cambiar el rumbo de la enfermedad, no olvidemos que hasta un 5% de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, heredable o asociada a toxinas son capaces de responder a largo plazo a calcio antagonistas. Y esto significa que su supervivencia puede asemejarse al de la población general. Y por ello no debemos dejar de explorar esta posibilidad mediante un test de vasodilatación aguda, un test de vasoreactividad aguda que podemos hacer con óxido nítrico, hipoprostenol, adenosina, bueno, de lo que dispongamos, ¿no? Y, eh, y en los otros subgrupos de pacientes, veis que he dicho nada más idiopáticas, heredables y asociadas a toxinas. ¿Por qué? Porque en el resto de grupos de esclerodermia, VIH, portopulmonar, etcétera, en estos pacientes, aunque te pueden responder al test de vasodilatación aguda, sabemos que a largo plazo no van a responder, con lo cual no perderemos nuestro tiempo experimentando con un test de vasodilatación. Bueno, si el paciente es respondedor al test de vasodilatación aguda, le ofreceremos un calcioantagonista del tipo anlodipino, felodipino o nifedipino o diltiazem, ¿vale? Y reevaluaremos a los 3-6 meses hemodinámicamente, con un cateterismo. Si la hemodinámica se normaliza o casi se normaliza, mantendremos al paciente en monoterapia y seguimiento. Ahora bien, ¿qué pasa con la mayoría de los pacientes? Que son los respondedores parciales o aquellos en los que yo sabía que no iban a responder y tengo que ofrecerles algo, ¿no? Bueno, pues ya desde el tercer simposium de Venecia del 2003 sabemos que disponemos de fármacos que actúan en las tres vías de la vasodilatación pulmonar específica, que vías que se encuentran involucradas claramente en la patogénesis de la enfermedad, como son la vía de la endotelina, el óxido nítrico y la prostaciclina. Con el con el paso de los años hemos asistido a una mejora en las moléculas disponibles en la vía de la endotelina el macitentan, en el óxido nítrico el riociguat y en la vía de la prostaciclina el selesipac. Sabemos que este es un agonista directo de los receptores de la prostaciclina que, a diferencia de sus predecesores, los análogos de la prostaciclina, se puede dar por vía oral. Y estos son avances, por supuesto, pero no todo queda aquí. Lo que sí que también es cierto es que con el paso de los años, pues la experiencia y el conocimiento, vamos a manejar mejor la, como ya comentaré más adelante. Disponemos en la actualidad de múltiples ensayos clínicos aleatorizados, controlados y de metaanálisis que avalan la eficacia y seguridad de los vasodilatadores pulmonares específicos. Sin embargo, bueno, y todos ellos pues nos vienen a decir que con estas herramientas podemos retrasar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la tasa de supervivencia a 5 años en torno al 60, con lo cual se pone de relieve la necesidad de seguir avanzando en el conocimiento y aportar nuevas vías alternativas. Y es este el punto de partida hacia el descubrimiento del avance más significativo de los últimos años en el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar, concretamente sotatercept, un fármaco que ha sido aprobado por el 24 y que actúa en los hospitales desde hace poquito. Es una proteína de difusión que actúa como una trampa de ligandos del receptor de la activina 2A. Y lo que hace es reequilibrar las señales las vías de señalización de la proteína morfogénica ósea y de la gran familia de receptores del factor de crecimiento beta. Y su efecto no es vasodilatación. Es el primer fármaco disponible que no tiene efectos a nivel de vasodilatación arterial pulmonar ni de la circulación, sino que aborda el componente proliferativo del remodelado. 6 años clínicos, brevemente a continuación, demostró que cuando se añade a regímenes estándares de tratamiento con vasodilatadores pulmonares a pacientes con hipertensión arterial pulmonar, es capaz de aumentar la capacidad de esfuerzo, reducir la mortalidad y mejorar la morbilidad. El tratamiento se administra de forma subcutánea, con una dosis inicial de 0,3 miligramos kilo y después una única dosis de 0,3 a los 23 semanas. Esta dosis de 0,7 miligramos kilo. En qué ensayos clínicos nos apoya? Pues el primer ensayo clínico relevante, el fase 2, el PULSAR, reclutaba pacientes con hipertensión arterial pulmonar en clase funcional 2-3, riesgo intermedio o alto, bien tratados, 35% tenían
doble terapia, 56% triple y el 37% llevaban prostaciclinas sistémicas. O sea, eran pacientes ya con una buena carga de tratamiento, de los que a veces ya sabemos que puede costar encontrar mejorías, ¿no? Debido a que están muy optimizados. Pues bueno, en ellos se alcanzó el objetivo primario de reducción de resistencias vasculares pulmonares y de los secundarios de empeoramiento clínico, mejoría de la distancia recorrida antes de los 6 minutos, los niveles de BNP, los cuales además se mantuvieron, el beneficio se mantuvo durante el seguimiento de 18 o 24 meses. Cabe destacar que la mejoría de las resistencias vasculares pulmonares se produjo a expensas de la reducción en la presión pulmonar, no manteniéndose inalterado el gasto cardíaco y la presión de enclavamiento, lo que nos refuerza la idea de que este fármaco actúa a nivel de remodelado vascular. Este ensayo fase 2 se siguió del pivotal, el fase 3, el Stellar, que incluyó a una población de pacientes de hipertensión arterial pulmonar ya muy ampliamente tratados, similar a como estaban los del Pulsar, pero eran pacientes de larga evolución, con una media de seguimiento de 9 años. Pues bien, se alcanzó no solamente el objetivo primario de mejoría de la estancia recorrida antes de los 6 minutos, sino 8 de los 9 objetivos secundarios que eran clínicos, hemodinámicos, funcionales, analíticos, de calidad de vida, incluyendo una reducción clínicamente muy relevante de hasta el 84% del riesgo de muerte o empeoramiento clínico medido como tiempo hasta la aparición del primer evento. Y que ocurrió muy precozmente, desde las primeras 10 semanas. Y este comportamiento vemos que se mantuvo a lo largo del tiempo. El ensayo Zenith evaluó la eficacia y seguridad de sotatercept en pacientes de alto riesgo. Eran ya clase funcional 3 y 4 de la OMS, con una puntuación de riesgo de Reville Lite 2.0 de mayor de 9, y a pesar de un tratamiento que tenía que tener por lo menos doble o triple terapia de vasodilatadores específicos. El análisis intermedio demostró una reducción del 76% menor de riesgo de riesgo del compuesto de mortalidad por cualquier causa, trasplante o necesidad de hospitalización. Este análisis intermedio, estos resultados hicieron interrumpir que el comité de seguimiento interrumpiera el estudio de manera precoz por su alta eficacia. Un hecho que es sumamente inusual en el escenario de la hipertensión arterial pulmonar. Que un estudio se detenga por estas circunstancias era la primera vez que ocurría. Bueno, el ensayo Hyperion se llevaba de forma un poco paralela, era sotatercept en pacientes de reciente diagnóstico. Habíamos hablado, el Stellar era 9 años de seguimiento. Aquí estamos hablando de utilizarlo de forma precoz, dentro del primer año de tratamiento. Eran pacientes de diagnóstico, eran pacientes que estaban pretratados igualmente. Bueno, pues veíamos similar, una reducción del riesgo de muerte, del combinado bueno, de empeoramiento clínico, de hasta el 24%. Y es notable que la separación también temprana de las curvas, ya desde la tercera dosis, y que se mantiene en el tiempo. La NNT de este estudio era de 5. Y este estudio se interrumpió también precozmente, en fase de reclutamiento, por los resultados que venían del Zenith, que decidieron pararlo. Y así todo demostraron estos beneficios. En lo concerniente a la seguridad, sotatercept, bueno, todos los estudios arrojan los mismos mensajes. Sotatercept es un fármaco bien tolerado, con pocos efectos adversos, entre los más frecuentes la poliglobulia, que sabemos que es debido al efecto eritropoyético que tiene el fármaco. Hay una trombocitopenia idiosincrásica bueno, no suele tener mucho significado clínico, mucha relevancia clínica, telangiectasias, y puede haber sangrados, pero son sangrados menores, normalmente en forma de epistasis y gingivorragias. No se suspenden más que el placebo en el seguimiento. A esta altura ya sabemos que disponemos, pues bueno, de un arsenal potente y eficaz de fármacos con que manejar esta enfermedad, ¿no? Pero ahora toca saber con quién, cómo y cuándo utilizarlo, ¿no? Antes adelantaba que habíamos aprendido a manejar mejor la enfermedad, y esto me refería a que hemos entendido que la hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad de especial mal pronóstico, y por lo tanto tenemos que ser muy agresivos, atacando desde distintos flancos o vías, buscando el efecto sinérgico que perseguimos cuando tratamos, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, el cáncer o el VIH. Y este fue el punto de partida del ensayo Ambition, ya publicado hace tiempo, en pacientes de riesgo intermedio o bajo, en el que veíamos que la terapia combinada de inicio con ambrisentan y tadalafilo, un antagonista receptor de endotelina y un inhibidor de fosfodiesterasa 5,
desde el principio, no de forma secuencial, es decir, ambrisental se empeora tadalafilo o de viceversa, mejoraba clínicamente los resultados. Con lo cual ya se recomienda en las guías el inicio de doble terapia combinada oral en pacientes de bajo riesgo o riesgo intermedio desde el inicio. Para los pacientes de alto riesgo, sabemos desde antaño ya, pues que se debe iniciar una terapia que incluya una prostacyclina sistémica, preferiblemente poprostenol. Y esto es así porque poprostenol ha sido el único fármaco que en el escenario de un ensayo clínico ha sido capaz de reducir la mortalidad en pacientes de alto riesgo hemodinámico y clínico en el escenario de un ensayo clínico aleatorizado, ¿no? Y como monoterapia. La novedad, diríamos, bueno, ya no tan novedad, pero hace ya unos añitos, el 2014 ya se publicó este estudio, pero las guías se siguen haciendo eco. eh, una experiencia muy buena del grupo francés, este estudio observacional retrospectivo con el poprostenol, bosentan y sildenafilo demostraban que en pacientes de muy alto riesgo hemodinámico y clínico, a 32 meses, ninguno se les había muerto, ningún paciente quedaba en clase funcional 3-4, solo uno se había trasplantado y había una mejoría notable en la hemodinámica y en la tolerancia al esfuerzo. De manera que la recomendación actual es en pacientes de alto riesgo, en el momento del diagnóstico de la enfermedad, iniciar una triple terapia con prostaciclinas sistémicas y vasodilatadores combinados orales. En cualquier caso, con independencia de la estrategia inicial por la que optemos, lo que debemos hacer es no tirar la piedra a esconder la mano. No vale poner los fármacos y dejar al paciente a su libre albedrío. Hay que seguir reevaluando para llevar a nuestro paciente a la zona verde del semáforo. Solo sabremos si lo hemos llevado a la zona verde si lo revisamos, ¿no? Hay que revisarlo cada 3 meses o cada 6 meses. Y en este sentido, fue muy bien recibida la subdivisión del riesgo intermedio. La mayoría de los pacientes se encuentran en este riesgo intermedio, entonces se subdividió en riesgo intermedio bajo o riesgo intermedio alto. Y entonces, en virtud de esto, se ofrecieron diversas opciones terapéuticas. Los pacientes que permanecen o vamos, que permanecen o evolucionan en un riesgo intermedio bajo, le podemos ofrecer Selexipac, añadirle a la doble terapia o si no lo llevaba, o sustituir el inhibidor de fosfodiesterasa 5 por riociguat. Esto se basa en los ensayos Griffon y Replace. Eh, y en los pacientes de riesgo intermedio alto o alto, lo que habrá que hacer es añadirle una prostaciclina sistémica. Y también comentarlo con la unidad de trasplante que tengamos de referencia si el paciente es elegible. No probablemente para que nos lo trasladen en ese momento, pero por lo menos para que sepan que ese paciente está ahí, para que lo empiecen a tener en cuenta, ¿no? Y respecto al sotatercept, la evidencia disponible nos lo sitúa en el riesgo intermedio, intermedio o alto. No, no deberíamos iniciarlo con el comienzo de la enfermedad. Es un fármaco de segunda línea, digamos, pero lo podemos utilizar tanto en intermedio bajo o intermedio alto en pacientes ya pretratados, ¿no? Y bueno, yo creo que ya acabando las conclusiones que quiero que os queden bastante claritas, ¿no? Es que la hipertensión arterial pulmonar sigue siendo hoy una enfermedad muy grave, con alta mortalidad y morbilidad, sobre todo si no se afronta de una manera proactiva ya en el diagnóstico y el tratamiento. Confirmar el diagnóstico requiere realización de un cateterismo cardíaco. Se establecen nuevos puntos corte para definir la hipertensión pulmonar, que se sitúa en 20 milímetros de mercurio y se reintroduce la definición de hipertensión pulmonar de esfuerzo con nuevos criterios y puntos de corte para el cateterismo de esfuerzo. Disponemos de herramientas claramente eficaces que procuran unos resultados muy alentadores y la terapia combinada de inicio es hoy día la preferida para la mayoría de los casos. No obstante, la decisión debe tomarse de manera individualizada para cada paciente. Y muchas gracias. Pero Muchas gracias a ti, Carlos, por tu excelente presentación. Pues me sumo a las felicitaciones de todos los hospitales. Me ha parecido muy interesante y además es un tema que es verdad que los que no estamos muy puestos no apetece estudiarlo, así que mejor que te lo cuente un experto. Te agradezco mucho que aceptaras la invitación de la Sociedad Valenciana de Cardiología y te agradezco mucho que te hayas tenido el tiempo, que hayas dado una charla tan estupenda. Así que sin más voy a dar paso a Organon para que despidan la sesión y nos vemos el mes que viene en una de las nuevas sesiones latido. muy bien, gracias a ti.
Bueno, muchísimas gracias a los dos, doctor Chamorro, doctora Sandín, por la presentación, que ha sido muy buena. Muchísimas gracias, tanto a vosotros como a la Sociedad Valenciana de Cardiología y a todos los que se han conectado. Solamente recordarles que la charla quedará colgada en Organon Pro y posteriormente tanto en Organon como en la web de la sociedad. E informarles que la siguiente reunión, la siguiente charla tendrá lugar el 23 de abril. En este caso la hemos adelantado un poquito debido al tema de la huelga de los médicos para que no coincida, donde el doctor Ernesto Dallit Pedro del Hospital Arnau de Vilanova dará una charla sobre estrategias de rehabilitación cardíaca. Y sin más, pues nada, damos por cerrada la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias.